y valoración de puestos de trabajo. Agradecerles a todos por su presencia, ¿no? Y bueno, me hubiese gustado esperar un poco más, pero por respeto al horario establecido, y ya que nos hemos dado más de 15 minutos, comenzaremos. Esta clase va a ser una clase teórica compartida con una parte práctica que es fundamental, pero de hecho tenemos que introducir algunos elementos teóricos para que ustedes puedan comprender, ¿no? Voy a explicarles un poquito de la experiencia que yo tengo respecto a la fijación de valoración de cargos y retribuciones también al personal. Y también les voy a pedir que puedan participar, ¿no? Esta clase va a ser participativa. Me interrumpen cuando ustedes gusten. Va a ser un intercambio de conocimientos y va a ser muy beneficioso pues para ustedes y para mi persona. Bueno, comenzaremos. Me avisan, por favor, si no se está viendo la diapositiva para que pueda estar en modo, no en modo presentación, sino en un modo normal. A ver, vamos a ir con calma. Ok. Ahí, ¿estamos bien? Análisis y descripción de puestos. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Aló? Sí, Ulises, se ve perfecto. Gracias. Vamos a explicar un poquito, o sea, cómo inicia todo este proceso de remuneraciones. En primera instancia, tenemos que tomar en cuenta que para fijar una remuneración y darle un valor al cargo, porque cuando hablamos de valor no estamos hablando de valor económico a las personas, estamos hablando de un valor económico al puesto de trabajo. Se debe realizar en primera instancia un análisis, ¿no? Que pretende, lógicamente, estudiar los requisitos, las responsabilidades del área de trabajo que va a realizar, en este caso, la persona que va a desempeñar, ¿no? Una determinada responsabilidad en la empresa. Posteriormente se realiza la descripción de los puestos en función, obviamente, de todo lo que se ha definido, del análisis previo, para poder conocer específicamente aspectos como la definición, en este caso, del nombre del cargo, quién es el inmediato superior, quiénes son los dependientes, el horario de trabajo, que es fundamental. No se olviden que no en todas las empresas se trabaja en un horario de 8 a 12 o de 2 a 6. No se olviden que en las empresas tiene que existir, cuando existe una interrupción de media jornada, en este caso, la interrupción mínima según la ley es de 2 horas, ¿no? Es decir, yo no puedo entrar al trabajo 8, salir 12 y volver a reingresar a la 1 de la tarde. Mínimamente tendría que haber transcurrido 2 horas, por lo menos, ¿no? Hay muchas empresas que cometen este error. Yo conozco de bastantes empresas que ingresan 8, salen 12, les dan inclusive 40 minutos para almorzar a los empleados, vuelven a 1:20 y completan sus otras 4 horas, ¿no? Y eso no está bien porque la ley es clara. Otra cosa que se tiene que considerar en la descripción de puestos, y es fundamental también, es el sistema de trabajo, lógicamente, el sexo, ¿no? Si va a ser varón o mujer, y esto no es por un tema de discriminación. Lo que pasa es que el sexo es fundamental cuando se trata de algunos trabajos que requieren más, digamos, podríamos decir, de fuerza, ¿no? Les comento que en las empresas constructoras prefieren contratar en su mayoría varones, especialmente en el área lógicamente de las actividades operativas, ¿no? El manejo de los equipos pesados, ayudantes. Es muy difícil ver mujeres. No es que no lo puedan hacer, sin embargo, prefieren contratar varones porque el trabajo es más pesado. Y lo mismo, ¿no? Cuando contratan jefes de personal en las empresas constructoras, también prefieren contratar varones porque de alguna u otra forma el lenguaje que se maneja en las empresas constructoras por parte del personal operativo es pues un poquito picante, ¿no? Entre comillas, y por lo tanto no es que las mujeres no puedan manejar, sino que existe una mayor facilidad de manejo de conflictos por parte de los varones, ¿no? Precisamente porque estás tratando en su mayoría con hombres, ¿no? Entonces, todos estos aspectos fundamentales se lo tiene que tratar en la organización, y es importante que sí sean definidos previamente.
Y se dan en dos casos, ¿no? Un caso en el que se va a empezar a crear la empresa desde cero, ¿no? Eso es un poquito más complicado. Y el otro cuando la empresa ya está en funcionamiento, pero lógicamente está en una etapa de crecimiento, por lo tanto, se espera pues contratar más personas, ¿no? Muchas veces personas que son parte de la estructura orgánica de la organización y en otros casos personas que son nuevas, o sea, se han generado nuevos cargos porque ha existido un crecimiento no solamente de las actividades operativas tradicionales de la empresa, sino que en muchas empresas se han creado unidades estratégicas de negocios que demandan, ¿no?, de nuevos cargos, nuevos profesionales, nuevas personas para poder desempeñar las funciones que son también nuevas. El análisis de puestos es el primer paso para determinar un valor para el puesto. O sea, de hecho, para darle un valor al puesto, primero tengo que conocer específicamente cuál es la función que va a desarrollar esta persona dentro de la organización. No se olviden que cada empresa es distinta. O sea, no podemos pensar que si yo, por ejemplo, soy una empresa dedicada a la producción de botellas, un ejemplo, ya, y voy a contratar un gerente de producción, de repente, el gerente de producción que yo voy a contratar dentro de mi descripción de puestos, estoy solicitando que sea una persona con formación de ingeniero industrial y que tenga una experiencia mínima de 2 o 3 años en el rubro, ¿no? En este caso de producción de botellas. Si yo contrato una persona, un ingeniero de producción de botellas que tiene esa experiencia y traigo a mi fábrica, es un ingeniero que ha trabajado en otra empresa, no es que se va a desempeñar desde el principio con eficiencia, eso es muy complicado, ¿no? Porque cada empresa es un mundo distinto, o sea, cada empresa tiene una cultura organizacional totalmente distinta. Por lo tanto, tenemos que pensar que las personas que se contraten entren en un periodo, lógicamente, de transición, por lo menos de 1, 2, 3 meses, hasta que se puedan adaptar a la cultura de la empresa. No busquemos que la empresa se adapte a la cultura del trabajador nuevo, o sea, tenemos que buscar que el trabajador se adapte a la cultura de la empresa, y eso es muy importante tomar en cuenta. Vamos a ver una hojita de descripción de puestos, si me dan un segundo. Si no entienden algo, por favor, me interrumpen. Perfecto. ¿Se puede ver? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Esta hojita de descripción de puestos, ¿no? O sea, existen diferentes formatos. Como les decía en un principio, se define el título del puesto, ¿no? A ver si lo puedo agrandar un poquito más, ¿no? En este caso, estoy trabajando para un puesto de jefe de recursos humanos. El departamento va a ser el departamento de recursos humanos o personal. El nivel, tenemos 3 niveles dentro de la organización, genéricos: nivel directivo, nivel ejecutivo y nivel operativo, lo que normalmente se manejan en las empresas. En este caso, el jefe de recursos humanos pertenece a un nivel ejecutivo. La organización, el jefe inmediato va a ser el gerente general. Los puestos que le reportan al puesto descrito va a ser el responsable de planillas, auxiliar operativo, o sea, van a llegar a ser sus dependientes. El número de ocupantes 2, porque va a ser una persona que va a ocupar cada puesto. El perfil del puesto, tenemos 2 situaciones: el caso indispensable y el deseable. En el indispensable es licenciado en Administración de Empresas con experiencia de 2 años en cargos similares, ¿no? Y el deseable, lo que quisiéramos nosotros tener en mente, es maestría en recursos humanos con experiencia de 5 años en cargos similares en empresas del rubro. O sea, de hecho vamos a definir un monto para el deseable y otro monto para el indispensable, ¿no? A eso nosotros llamamos techo presupuestario. Digamos que el deseable, si es que reúne los requisitos que yo quiero, se va a pagar 10.000 bolivianos. Y el indispensable, 8.000 bolivianos, ¿no? O sea, tengo que manejar un rango de dinero para que yo pueda al final tomar como parte del presupuesto. Y en todo caso,
vamos a definir este presupuesto al cargo que va a desempeñar el profesional. La especificación, la educación, en este caso estamos basándonos en el indispensable, licenciatura, requerimiento del título en provisión nacional, idioma castellano e inglés. O sea, esto yo lo he tanteado, no es que es un requisito específico, sino yo estoy solamente nombrando el requerimiento certificado de lengua extranjera, en este caso de inglés. Computación, se está pidiendo Excel avanzado, Word nivel intermedio, título de ofimática, conocimientos, Ley General del Trabajo, Código de Seguridad Social, plan de carreras, plan de remuneraciones, requerimientos, certificados de trabajo de otras empresas que avalen, ¿no?, que esta persona ha desempeñado estas funciones y que por ende se ha desempeñado el cargo de jefe de recursos humanos, jefe de personal, con seguridad tiene conocimiento de estas normativas, ¿no? La experiencia, 2 años en empresas del rubro de la construcción, o sea, estoy pensando en una persona para una empresa constructora. Habilidades personales, capacidad de planificación, conocimientos técnicos, manejo de crisis, influencia y negociación. Lógicamente que estas habilidades personales tienen que ir enfocadas al cargo, ¿no? Si fuera otro cargo, sería seguramente, tendría que especificar otras habilidades personales. Edad, la edad es muy importante, de 35 a 50 años, y no es que sea un tema de discriminación también la edad. Lo que pasa es que cuando pensamos en realizar una descripción de puestos para un profesional que vaya a desempeñar actividades de decisión, ¿no?, dentro de la organización, es recomendable contratar gente, uno, que tenga experiencia en el rubro, lógicamente, ¿no?, de 2 a 5 años, por lo menos. Y el tema de la edad, les decía que es importante porque a una cierta edad se ha demostrado que existe mayor madurez, lógicamente, y mayor responsabilidad. Esto no significa que existan jóvenes menores a 35 años que no sean maduros y responsables, sino hablo de un aspecto genérico, ¿no? El horario de trabajo, en este caso les decía, si voy a tomar un horario de trabajo y quiero un horario compartido, va a ser de 8 a 12, y no podría poner un descanso de menos de 2 horas, y de 14 a 18, ¿no? Es importante definir el horario de trabajo. ¿Por qué es importante definir el horario de trabajo? Porque no se olviden que en caso de que sea una empresa industrial y maneje horarios nocturnos, ¿no? El tratamiento de la remuneración llega a ser distinta, ¿no? Porque existe un recargo por trabajo nocturno que va del 25 al 40%, ¿no?, del sueldo que va a ganar el trabajador. Todo sueldo es tomado en cuenta, les decía en un módulo anterior, para pagar los sueldos se toman en cuenta 30 días, por más que el mes tenga 28 días, como el caso de febrero, o meses que tengan 31 días. Lo que se hace es dividir el total ganado entre 30 días y van a tener el sueldo por día. Entonces, ese sueldo por día, en caso de que sea un horario nocturno, se recarga del 25 al 40%, ¿no? Sexo masculino, por lo que les explicaba, ¿no? Es una empresa constructora. Podría ser femenino también, pero lo estamos estableciendo de esta forma. El objetivo del puesto, ¿no? ¿Para qué se está contratando esta persona? La responsabilidad y autoridad, esto es importante, porque cuando uno asume un cargo de dirección, si bien tiene responsabilidades, también tiene que tener autoridad para poder desempeñar sus funciones, ¿no? Va a tener obviamente acceso a ciertas tomas de decisiones que en algún momento van a ser limitativas, ¿no? No van a ser obviamente extensivas. Sí, las decisiones extensivas las va a tomar el gerente general, ¿no? Las funciones, es importante ya definir su manual de funciones en este punto, dentro de la descripción de puestos. Los contactos que va a tener esta persona, internos, externos. En el caso del jefe de recursos humanos, los contactos internos estaríamos hablando prácticamente con todo el personal. O sea, de hecho, la oficina de recursos humanos llega a ser como el personal de contacto dentro de la empresa, porque tiene que interactuar con todos, ¿no? Absolutamente con todos los trabajadores. Y externos, con las diferentes entidades que van a regular su trabajo. En este caso, podría ser el Ministerio de Trabajo, el Seguro de Salud, podría ser la gestora, ¿no? Y otras entidades que tengan relación directa, en este caso, con las funciones del trabajador.
evaluación del desempeño, ¿no? Esta evaluación del desempeño se va a hacer lógicamente posterior, pero sí ya se podría pensar en qué tipo de evaluación se va a realizar este trabajador. Y la aprobación, elaborado por y aprobado por. En este caso, elaborado por, digamos, yo soy el jefe de recursos humanos, elaborado por Oscar García, y aprobado por mi inmediato superior, que en este caso sería, de acuerdo a lo que hemos mencionado, el gerente general. Esta sería una hojita de descripción de puestos que sí les voy a mandar. Se les va a entregar vía WhatsApp. No sé si tienen alguna duda al respecto o quieren compartir algo. ¿Escucho? ¿Aló? ¿O no me han escuchado o han entendido todo? Gustavo. Sí, está perfecto. Bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Han entendido? Sí, por lo menos en el caso sí se entiende todo y se escucha perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Entonces, dejamos de compartir y nos vamos a la presentación. Perfecto. Estamos en planificación de los recursos humanos de la empresa. Cuando hablamos de planificación, siempre vamos a asociarla con un control. Porque se supone que si nosotros vamos a planificar algo, una forma de medir esa planificación, o sea, que esa planificación ha sido efectiva, es a través de sistemas de control. La planificación, tal como dice en la diapositiva, es una etapa que está directamente conectada con el control, y esto significa que existe flexibilidad, ¿no? Todo lo que se planifica, o sea, no siempre va a ser 100% efectivo, ¿no? Todo lo que estamos planificando, esto es como cuando realizamos, la elaboración de un plan operativo anual, ¿no es cierto? Planificamos dentro de un plan operativo anual ciertos gastos, en algunos casos inversiones, que va a tener la organización durante un año, ¿no es cierto? Por eso se llama anual. Pero va a ser muy complicado que yo pueda ejecutar el 100%, ¿no? O establezca presupuestos que se mantengan fijos durante todo el año. O sea, eso va a ser un poco difícil porque hay fluctuaciones de precios, ¿no? Salvo que yo tenga convenios con proveedores que me garanticen que me van a mantener los precios durante todo el año. Y eso es muy difícil, ¿no? Porque la fluctuación de precios, no solamente en los activos fijos, sino también en algunos productos perecederos, son pues con grandes variaciones, ¿no? Pónganse el caso del huevo, digamos. El huevo antes comprabas el maple con 21 o 22 bolivianos, ahora compras con 32, ¿no? Porque es una situación que no se ha llegado a prever, ¿no? El mismo caso de las computadoras, de las impresoras en época de pandemia, ¿no? Cuando se ha disparado, prácticamente ha subido más del 50% del precio regular. Imagínense, lo mismo sucede en una planificación de recursos humanos, porque estás planificando la contratación de personas, en este caso, podría ser, si es una planificación, podría ser de 1 a 3 años durante ese lapso de tiempo, ¿no? Y para eso, lógicamente, que tendríamos que definir, primero tener un valor para el puesto, definir la remuneración que se va a pagar en este caso a estas personas que vamos a contratar, pero tomando en cuenta muchos aspectos legales, ¿no? Por eso es que posteriormente vamos a hacer un ejercicio con números, que eso es lo que nos va a ayudar a entender mejor, ¿no? Esta parte. Existen dos situaciones que deben ser planificadas, lo que les decía, cuando se está creando una empresa. Si voy a planificar, ¿no? El personal con el que tengo que contar, o sea, voy a planificar una contratación. Les digo, por experiencia llega a ser un poquito complicado porque eso está en función de cuánto de ingreso voy a percibir como empresa, ¿no es cierto? Generalmente se toma en cuenta de un 30, 35 hasta 40% del total del ingreso, o sea, que voy a, digamos, erogar en cuanto a gastos para mi planilla de sueldos, ¿no? Si, digamos, mi ingreso proyectado va a ser de 100.000 bolivianos,
tendría que tomar en cuenta que mi planilla de sueldos va a ser de 35.000 a 40.000 bolivianos, o sea, 35 a 40% del total de ingresos. Y, o sea, no hago referencia solamente a la planilla de sueldos, sino también a las cargas patronales, ¿no? O sea, planilla de sueldos más cargas patronales y más otros gastos más que conlleve el tema de personal, llega a sumar 35-40% del total de ingresos. Eso es lo común, digamos, que es que se manejan en las empresas. Y en el caso de que la empresa ya esté en funcionamiento, es el segundo caso, y se encuentra en una etapa de crecimiento, lo que les decía, ¿no? Pues se pensará en contratar nuevas personas, de repente en el área de finanzas se ha incrementado la cantidad de trabajo y el gerente de finanzas va a solicitar un auxiliar más, ¿no? Adicional a los que tiene. Por lo tanto, tendría que pensar, ¿no? En ver de presupuestar, ¿no? Y eso se lo hace, lo que les decía en un principio, en el plan operativo anual, ¿no? Todos los gastos que se van a realizar durante la gestión, ¿no? Eso en función, como les digo, del crecimiento que va a tener la empresa. Sistema de retribuciones. ¿Se ve la diapositiva? Estamos con buen internet entonces, ¿sí? ¿Se ve la del sistema de retribuciones? No. ¿No? Perfecto. Ahora estamos con la normal, ¿no? Sí, normal. Sí. Bien, entonces vamos a tener que agrandarlo un poquito. Perfecto. Ya, el sistema de retribuciones llega a ser una estrategia que va a tener cada empresa para remunerar a sus empleados por el trabajo que han realizado. Y eso está en función, repito nuevamente, en la disponibilidad que va a tener la empresa para poder pagar a sus empleados. O sea, no nos olvidemos que no va a ser lo mismo contratar a un gerente de producción, ya, digamos, para una empresa industrial como la PIL, que digamos le pueden pagar un monto de 20.000 bolivianos, que contratar a un gerente de producción para una empresa de plásticos pequeña, ¿no? Entonces, que se le va a pretender pagar, por decirles, 8.000 bolivianos. Entonces, la diferencia, lógicamente, está en el tipo de empresa a la que nosotros estamos dispuestos a analizar. Sí, es ideal mantener 3 tipos de remuneraciones. Eso es lo ideal. Una retribución fija, que va a ser directa, que obviamente va a estar plasmada en el dinero que va a recibir el trabajador, el dinero contante y sonante. Una retribución variable, que también va a ser directa. Lo mismo, voy a ir explicando cada punto en las diapositivas posteriores, ¿no? Igual tiene que ser el dinero que va a recibir el trabajador y una retribución en especie, que va a ser indirecta. Que de alguna u otra forma, que si no está recibiendo en plata el trabajador, está recibiendo pues en especie, por lo tanto, eso no es gratis, ¿verdad? La empresa tiene que incurrir en el pago de lo que se va a entregar, ¿no? Que podría ser una pulpería, que sé yo, podría ser, no sé, pues cursos de capacitación, en lo que respecta a especie, ¿no? Podría ser que, no sé, para un viaje, digamos, ¿no? Algunas empresas otorgan estos incentivos, ¿no? Para sus trabajadores y sus familias, ¿no? Por metas alcanzadas. La retribución fija. La retribución fija es la que la empresa garantiza al trabajador, ¿no? En este caso estaríamos hablando de su líquido pagable, ¿no? Cuando tú haces un análisis de cuánto ganas, te enfocas en tu líquido pagable, no te vas a enfocar en tu total ganado, solamente en tu líquido pagable porque ese es el dinero que tú vas a percibir y en base a ese dinero tú haces un presupuesto, ¿no es cierto?, de gastos para todo el mes. Sí, pero garantizas, o sea, que vas a recibir ese dinero y en función de eso tú ya planificas, ¿no? Voy a tener TV cable, qué sé yo, voy a inscribir a mis hijos a tal colegio, a tal actividad. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un presupuesto en base a mis ingresos. Perdón. Retribución variable. La retribución variable se establece en función de los resultados que se alcanzan. Para ello se debe crear un sistema que mida los resultados y que permita una remuneración real con base a objetivos. Se trata de un sistema que premia los logros de los empleados, pero debe establecerse con precaución. ¿Por qué con precaución? Porque se supone, vamos a ver un ejemplo de retribución variable.
las empresas, a ver, un ejemplo podría ser una empresa que se dedica call center. ¿Conocen la empresa? Bueno, antes se llamaba Hola, ¿no? No sé, creo que ha cambiado de nombre. La empresa que prestaba servicios a Viva en su call center. ¿Alguien me puede ayudar si conoce? Sí, yo alguna vez he escuchado de esa empresa. Ya, excelente. Es una empresa que te paga un sueldo básico. Generalmente el sueldo básico es igual al sueldo mínimo nacional, ¿no? Y te paga por objetivos. Es por eso que cuando te llama una persona o hablas con una persona, ¿no? De servicio al cliente, ya puede ser de Viva, Tigo o Entel, siempre te pasan una grabación, ¿no? Y te dicen que tú valores, no sé, pues la atención de esa persona, del 0 al 9, creo. Entonces, en función de eso, ya se va acumulando y las personas que han obtenido mayor puntaje tienen un adicional, o sea, un bono, ¿no? Un bono de rendimiento. Y aparte, que ellos pueden elegir el horario de su trabajo, porque los horarios que tienen los call centers son pues de todo el día, ¿no? Y a veces te pueden tocar horarios en la mañana, unas 4 horas, en la noche otras 4 horas, o sea, prácticamente llegas a estar disponible, ¿no? A las actividades que tiene la empresa, pero si tú has alcanzado tus metas, tú puedes elegir tus horarios, ¿no? Pero eso no es para todos, seguramente eso va a ser para una determinada cantidad de gente en función de los horarios que están disponibles, ¿no? Eso sería una retribución variable, ¿no? La retribución en especie sería que consiste en complementar el salario base o la retribución variable con una serie de beneficios no monetarios a los empleados, ¿no? Podría ser días de vacación, ¿no? O sea, de hecho, las vacaciones son programadas en la mayoría de las empresas, pero ¿qué es lo que pasa? A veces cuando nosotros vemos que el trabajador se ha desempeñado eficientemente, se ha sacrificado bastante durante ciertas épocas altas dentro de la empresa, lo que nosotros podemos hacer es darles su vacación, o sea, adelantarles la vacación, ¿no? Siempre y cuando, lógicamente, el trabajador quiera aceptar. Porque hay muchos casos en que los trabajadores no quieren sacar vacación, porque prefieren que al final, cuando ya les liquiden su finiquito, esas vacaciones sean pagadas, ¿no? Pero obviamente hay ciertas cláusulas legales que no es tan sencillo, ¿no? Para que el trabajador pueda definir, que lo vamos a ir viendo posteriormente. La flexibilidad de horario, viajes, ¿no? Regalos, formación de alto nivel, uso de vehículo de la empresa, descuentos, entre otros. No sé si conocen empresas que a sus gerentes les dan movilidades. ¿Alguien conoce alguna empresa? Sí, el banco, pues. Ya. Dillman, bueno, parece que ya no existe la empresa. Cordiv, ¿no? Les daba autos a sus gerentes. Ya, les estoy hablando del año 2012, cuando yo estuve trabajando. Yacimientos, les da también movilidades a sus gerentes para que se puedan movilizar, ¿no? De sus casas a sus trabajos, ¿no? Entonces son retribuciones en especie, porque al final la gasolina lo paga la empresa, ¿no? No paga el trabajador. ¿Hasta aquí alguna duda? Es la parte teórica, o sea que no quiero que se aburran mucho, pero necesito que podamos también interactuar, ¿no? Y que puedan compartir algo. No sean tímidos, suéltense un poquito. ¿Alguna duda? ¿Mm? ¿Nada? Perfecto. ¿Cuáles son las compensaciones directas? Las compensaciones directas son las compensaciones que va a recibir en efectivo el trabajador, ¿no? En este caso son las monetarias y los bonos, que también los bonos son en dinero, ¿no es cierto? Y que de alguna u otra forma los bonos, y esto es importante tomar en cuenta, no pueden mantenerse fijos durante cada mes. O sea, si los bonos se van a mantener fijos durante cada mes, llegarían a formar parte del sueldo básico. No podemos mantener bonos fijos en la planilla de sueldos cada mes, porque estaríamos yendo en contra de la normativa. ¿Por qué razón? ¿Alguien me puede explicar por qué razón no se puede hacer? El incremento salarial se hace sobre el total ganado o sobre el sueldo básico.
Sobre el sueldo básico. Sobre el sueldo básico, ¿verdad? Entonces, muchas empresas, ¿qué es lo que hacen? A ver, a este trabajador le voy a pagar 5.000 bolivianos y le voy a pagar en su sueldo básico 2.250, que es el mínimo nacional, y la diferencia le voy a pagar como bono cada mes. Eso he visto que hacían algunas empresas. Lógicamente, cuando ha intervenido el Ministerio de Trabajo, o en algunos casos hay denuncias por este tema, el trabajador no va a percibir lo que debería percibir, ¿no? En el incremento salarial, porque solamente está afectando a su sueldo básico y el bono forma parte del total ganado. Por lo tanto, la norma dice que los bonos pueden ser variables, o sea, si van a ser permitidos siempre y cuando sean variables cada mes, ¿no es cierto? Y eso está en función de seguramente alguna normativa interna que la empresa vaya a desarrollar. Y podría ser no solamente bonos en el área productiva, sino también en el área administrativa, ¿no? Bonos por resultados alcanzados. Después tenemos las compensaciones indirectas. No reitero, son las prestaciones no económicas, ¿sí? Que forman parte, lógicamente, del presupuesto de la empresa y son las cargas patronales, ¿sí? Las cargas patronales, porque de alguna u otra forma benefician al trabajador. Algún seguro de vida, ya que recomiendo si ustedes tienen sus empresas, muy aparte de asegurar a su trabajador un seguro de salud, que es obviamente obligatorio, siempre y cuando se lo contrate por más de 14 días, es obligatorio que tenga su seguro de salud. Si se lo contrata por 14 días o menos, no es obligatorio que tenga su seguro de salud. Pero bueno, generalmente las contrataciones son mayores, ¿verdad? A 14 días. Por lo tanto, les recomiendo que si son trabajos de riesgo, adicional a su seguro de salud, tengan su seguro contra accidente de trabajo. ¿Sí? Por experiencia, ¿por qué razón? En caso de incapacidad permanente total, si alguien me puede ayudar, ¿cuántos sueldos debe pagarse el trabajador? En caso de incapacidad permanente total son 24 sueldos, o en caso de muerte, ¿no? 24 sueldos que debe pagarse el trabajador y eso sería, digamos, su liquidación, ¿no? En caso de fallecimiento. Y muchas veces la empresa no va a presupuestar, pues eso, o sea, ¿quién va a presupuestar 24 sueldos? O sea, imagínense, si vamos a presupuestar 24 sueldos para cada trabajador, nuestro presupuesto sería por las nubes, ¿verdad? Por lo tanto, el hecho de contar con un seguro contra accidentes, de alguna u otra forma te alivia y te ayuda, ¿no? Hay diferentes coberturas, ¿no? En caso de fallecimiento hay, creo, desde $3.000, $5.000, $10.000. Lógicamente que el monto de la prima llega a ser un poquito más, pero por experiencia les digo, vale la pena. Formación y capacitación, ¿no? ¿Por qué formación y capacitación? ¿Cuál es la diferencia entre formación y capacitación? ¿Me pueden ayudar? Si no me responden, les voy a tener que preguntar, che. A ver, Jocelyn. Diferencia entre formación y capacitación. Buenas noches, Lice. Bueno, la formación es básicamente la educación de raíz, ¿no? Póngase, si buscamos un profesional en recursos humanos, estamos buscando a alguien que esté formado en administración o en psicología. Ahora, la capacitación es algo que podemos ir forjando cada vez, es decir, como empresa nosotros podemos ir proporcionando, qué sé yo, algunos convenios o pidiéndole, exigiéndole al mismo empleado que esté a la vanguardia en ciertos temas. Entonces, son como cursos adicionales que podrían irse dando. Ahora, en carreras, si nos referimos a formación en cuanto a un personal, si empieza como auxiliar de recursos humanos y va formándose poco a poco en analista y luego jefe, entonces ya está haciendo como una formación en el área más que una capacitación. Excelente, excelente. De hecho, no podemos pensar que la empresa, Jocelyn, erogue gastos en la formación del trabajador, ¿verdad? Pero
Tengo conocimiento, a ver, ¿alguien ha levantado la mano? ¿Quién ha levantado la mano? Buenas noches, licenciado Noemí Salazar. Noemí, ¿cómo está Noemí? Quería Adelante. comentarle. La empresa Ya. no puede erogar gastos en la formación porque se supone que van a contratar personal ya formado, pero sí debería erogar gastos en la capacitación específica de ese profesional que han captado para que sea jefe de recursos o cualquier área que vaya a cumplir. Gracias, Noemí. Perfecto. Justamente, sí, ha vuelto a levantar la mano, Noemí. No. Ah, ya, perfecto. Ya, justamente era lo que iba a decir, ¿no? La empresa no puede erogar gastos de formación. Sin embargo, antes, ¿no? Hace años, yo recuerdo que mi papá me comentaba, ¿no? Cuando él trabajaba en yacimientos, me decía que muchos de sus compañeros estudiaban en la universidad. Entonces la empresa les daba, qué sé yo, no sé, flexibilidad en sus horarios. Entonces ellos, digamos, trabajaban todo el día, pero se iban a su casa, a la universidad a las 2 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Para poder estudiar. Y la empresa les daba esa flexibilidad. O sea, eso era antes. No es que la empresa les pagaba la formación, sino que les daba flexibilidad para que ellos puedan concluir con sus estudios universitarios. No, actualmente creo que ya no hay eso, o sea, hablo de flexibilidad, porque la formación lógicamente tiene que ser pues erogada, ¿no es cierto? Y bajo responsabilidad de las personas que en este caso estamos estudiando una carrera o ya somos profesionales, ¿no? Queremos hacer un diplomado, no le voy a pedir a la empresa que me pague el diplomado, no le voy a pedir que me pague la maestría, ¿no? En algunos casos he visto que sí, la empresa les ayuda con algo de dinero, pero principalmente lo que sí se pide es la flexibilidad en los horarios, ¿no? Y la capacitación, lógicamente, ¿no? Estamos acostumbrados a que la empresa nos pague la capacitación, ¿ya? Eso está bien, o sea, no está mal, pero parte de nosotros también debería ser la responsabilidad de poder capacitarnos con nuestros propios recursos, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago cada año es pedir, por ejemplo, al personal sus certificados, ¿no? De algunos cursos que han realizado, de repente algún posgrado, y eso de alguna u otra forma suma para que se pueda pensar inclusive en un plan de carreras, ¿no? Si el trabajador tiene la predisposición de capacitarse con sus propios recursos y no esperar que la empresa le esté capacitando, demuestra que tiene deseos de superación, ¿no? Es una combinación un poquito difícil quizá de poder aceptar, pero cuando la empresa no se encuentra en una situación económica, digamos, cómoda, suspende, ¿no? La capacitación porque no es obligación de la empresa capacitarte, ¿no? Pero sí debería formar parte de nuestra responsabilidad como dependientes. Y el entretenimiento, la calidad de vida y la recreación son elementos fundamentales. No sé si en algunos casos ustedes han tenido estos beneficios, yo sí he tenido en unas 2, 3 empresas. Por ejemplo, en una empresa industrial tenía el comedor, ¿no? Perdón, es entretenimiento, tenía entradas al cine, ¿ya? Nos daban entradas al cine por llegar, digamos, a las personas que llegábamos en hora al trabajo. O sea, el jefe de personal revisaba y de mi departamento, que era el departamento de compras, éramos 8 personas que trabajábamos en el departamento de compras, 2 personas de ese departamento que han llegado puntuales a su trabajo, han cumplido, ¿no es cierto? Con todo, o sea, inclusive nos íbamos un poquito tarde, nos premiaban con 4 entradas para el cine, para que vayamos con nuestras familias, digamos. ¿No? Y eso era, digamos, bonito porque más allá de que tú vayas o trates de esforzarte por llegar temprano, por tus entradas para el cine, formaba parte de una cultura, ¿no? De responsabilidad. ¿No? Yo llegaba temprano porque yo, así, digamos, me había formado, ¿no? Entrábamos a las 7 de la mañana y yo tenía compañeros que llegaban a veces 7:15, 7:30, ¿no? Porque no podían levantarse temprano, supuestamente. Entonces, esto es principalmente para que ustedes puedan compartir con sus familias, ¿no? Igual es una compensación indirecta porque las entradas no son gratis, ¿no? Tiene que erogar la empresa. Política de retribución desde cero. Y aquí vamos a entrar en un debate, ¿sí? A ver, la política de retribución dependerá de los siguientes aspectos. O sea, estamos hablando ya
de que estamos creando una política de retribución para todos nuestros empleados. ¿Por qué? Porque es una empresa que recién se está formando. Ya tenemos la idea de crear una empresa. Por lo tanto, la idea ya se ha consolidado. Ahora tenemos que definir una política de retribución. ¿Qué nos vamos a preguntar? ¿Es una empresa de servicios? Primero, o sea, me contratan, ¿no?, para realizar una política de retribución. Yo no conozco mucho de la empresa y lo primero que voy a hacer es preguntar al dueño, al gerente, a los socios, ¿no? ¿Es una empresa de servicios? Sí, no. Si es de servicios, ¿qué tipo de servicios presta? A ver, ¿alguien me puede responder por qué creen que estoy pensando en esas preguntas para poder definir la retribución? A ver, ¿será importante o no? Por eso les decía, vamos a entrar en un debate. Winston. Buenas noches. Buenas noches. A ver, estas son preguntitas, Winston, Ya. que no están en ninguna parte, que han salido de mi cabecita por la experiencia, ¿no?, de todos estos años en el área de recursos humanos, pero quiero saber si ustedes comparten, ¿no?, con la idea que tengo. ¿Y por qué? A ver, ¿está de acuerdo o no que estas preguntas me van a servir para definir una política de retribución? Bueno, sí, pero como usted dice, en realidad teníamos que ver una por una. Se me ocurre como una empresa de servicios, por ejemplo, ahí entra lo que es también lo que conocemos de tiempos y movimientos, ¿no? Así podemos ver qué acciones requeriría ese personal, su destreza en cuanto a sus acciones individuales, cómo influir en el grupo, para más o menos ver un perfil de cómo vamos a contratar, ¿no? Los servicios que vamos a ofrecer. Tiene que ser un personal apto justamente a las funciones que se le dé y las capacidades que tenga este personal. Excelente, gracias. Justamente esa es la idea, ¿no? Si es una empresa de servicios, ya tendría que pensar, o sea, la idea mía es cuánto va a generar de ingresos, ¿no?, si es una empresa de servicios. Pero voy obviamente yendo pregunta por pregunta, por eso es que el tema de ingresos va a ir después, ¿ya? Entonces, anota, ¿es una empresa de servicios? Sí. ¿A qué se dedica? ¿O qué tipo de servicios presta? Es una empresa que presta servicios eléctricos para las empresas de distribución de energía, para ERFEC, digamos, o para la empresa de La Paz. Se llama de La Paz, así la empresa de distribución en La Paz, ¿no? Entonces, perfecto, ya tengo el dato, ¿no? Además que ya sé que por tratarse de servicios eléctricos sería un trabajo con riesgo, ¿verdad? Por lo tanto, al ser un trabajo con riesgo, me voy a tomar la decisión de contratar un seguro contra accidentes personales. Y todo eso, lógicamente, tiene que ir sumado, ¿no es cierto? Habíamos dicho, a la remuneración. ¿Un seguro contra accidentes personales va a ser remuneración directa o indirecta? Si no me responden, entonces no me han entendido la diapositiva anterior. A ver, voy a contratar un seguro contra accidentes personales adicional al seguro de salud con el que va a contar la empresa, ¿no? Que es por ley, o sea, es obligatorio. La pregunta es, ¿este seguro contra accidentes personales va a ser una remuneración directa o indirecta para el trabajador? Perdón, habíamos Directa. indicado que es en especie, ¿no? Exacto, va a ser indirecta. Perfecto, gracias. Va a ser indirecta, ¿no? Porque el trabajador no está recibiendo eso en plata, ¿no? Y lo mismo, el seguro de salud, imaginémonos la Caja Nacional, Cordes, Caja Petrolera, que obviamente está inscrita a la empresa, va a ser una retribución también indirecta, ¿verdad? Perfecto, hasta ahí estamos ok, ya hemos identificado. Después, ¿por qué preguntaría, en este caso, qué pasaría si fuera una empresa de producción de artículos? ¿Por qué preguntaría qué tipo de artículos produce? Igual, para medir el nivel de riesgo, correcto, el nivel de riesgo, y además, para poder medir si son productos perecederos, ¿sí? Son lógicamente productos que van a tener alta rotación, o son productos que no son perecederos, ¿no? Por lo tanto, en función de eso, se va a poder definir, ¿no?, el tiempo, quizá, de contratación que deben tener, en este caso, este nuevo personal, ¿no es cierto? De repente también debería preguntar las épocas altas, pero como es una empresa nueva, obviamente no voy a saber qué épocas son altas o bajas, ¿no es cierto? De ventas, porque en épocas altas de ventas se supone que voy a contratar adicionalmente más gente, ¿no? De forma temporal. Eso me permite la ley.
ya podría ser un contrato a plazo fijo, ¿no es cierto? A ver. Perdón, tal vez en como se dice, introducción de artículos, habría que considerar que hay algunos que ya vienen con alguna garantía de mantenimiento y otros no. Posiblemente podamos incluir algún costo si no especificamos y nos vienen los clientes a reclamar por algún fallo o defecto que tenga cierto artículo, ¿no? Excelente, Winston, excelente. Podríamos pensar entonces en una persona que se dedique a hacer el mantenimiento, ¿no? Como un plus. Ya, perfecto. Entonces estamos formando, digamos, la figura, ¿no? ¿Cuál es el nivel de ingresos por mes y por año? ¿Cuál es el objetivo de esta pregunta? Para poder definir mi política de retribución. Lo que les decía, ¿no es cierto? En un principio, el porcentaje de mi planilla de sueldos generalmente llega a ser ¿de cuánto por ciento? De 35 a 40% del total ¿de qué? De los ingresos, ¿verdad? Entonces es por eso. Ahora, se supone que si es una empresa nueva, no, a ver, lo correcto sería que me respondan no sé, o qué debería responderme el dueño de la empresa a esta pregunta. Tendría que darme un valor, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque para la creación de una empresa, ¿sí? Tengo que tener mis proyecciones de ventas, ¿no? Sí o sí tengo que tener mis proyecciones de ventas, porque si yo no tengo un plan de negocios, o sea, tendría que tener un plan de negocios, ¿no es cierto? Si no tengo un plan de negocios que obviamente incluya esta proyección financiera, lógicamente es que estoy pateando oxígeno, ¿no? O sea, no me puedo aventurar a crear una empresa sin saber cuánto de ingresos pienso tener, ¿no? Porque en función de mis ingresos yo voy a proyectar, ¿qué cosa? Mis gastos, ¿verdad? Podemos ver, si nos da tiempo, una proyección, cómo pueden hacer sus proyecciones de ingresos, ¿no? Perfecto. ¿Qué gastos se deben ejecutar? En este caso, no contempla personal, porque lógicamente que nosotros estamos haciendo estas preguntas para poder definir una política de retribución para el personal, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo le pregunto qué gastos se deben ejecutar, incluyendo los gastos de personal, entonces, ¿para qué estoy? ¿Para qué me han contratado? Si el dueño ya ha contemplado los gastos de personal. La idea es que con todas estas preguntas respondidas yo pueda pues diseñar, ¿no es cierto?, una política de retribución acorde, obviamente, a las funciones, al tipo de trabajo que van a realizar y, lógicamente, al tiempo. No se olviden que hay empresas que prestan servicios y que tienen contratos, ¿no es cierto? Pueden tener contratos por 1 año, 2 años. Sí, en el caso de esta empresa, digamos, que presta servicios eléctricos, han hecho un contrato por 2 años, ¿no? Por lo tanto, tendría que pensar en hacer un contrato por conclusión de obra, ¿no? No un contrato a plazo indefinido, porque si yo hago un contrato a plazo indefinido con el personal que va a ejecutar este proyecto o este contrato, me estuviera poniendo una soga al cuello, ¿verdad? Los contratos por conclusión de obras son permitidos por ley, pero siempre y cuando existan, ¿no es cierto?, contratos con terceros, o sea, con terceras empresas que me aseguren que voy a tener un ingreso por un determinado tiempo, ¿sí? Por eso es importante contemplar la ley, ¿no? ¿Qué inversiones se deben realizar? ¿Por qué es importante esta pregunta? ¿Por qué debo preguntar qué inversiones se deben realizar? ¿Ya? Quizá el tema de mantenimiento, como decía su compañero, ¿no? Inversión, si va a ser una empresa, digamos, de servicios eléctricos, de repente, para el tipo de trabajo voy a comprar una grúa, voy a comprar movilidades, entonces me conviene contratar un mecánico que realice el mantenimiento de esos equipos, ¿ya? O de esas movilidades, que llevar un mecánico externo, ¿no? Entonces, todo eso me va a ayudar para poder definir también, ¿no? O sea, con estas preguntas estoy estructurando prácticamente todo el personal que va a necesitar la empresa para definir una política de retribución, ¿sí? ¿Existe un contrato que asegure un nivel de ingresos? Si es una empresa industrial, imagínense, una empresa que produzca, digamos, leche en polvo, ¿sí? ¿Cómo trabajan estas empresas? Si es leche en polvo, generalmente dejan, o su mercado fuerte son los supermercados, ¿verdad? No sé si alguien trabaja acá en algún supermercado, pero ¿cómo operan o cómo operaban antes? No sé si están operando de la misma manera. Antes las empresas dejaban en los supermercados sus productos y el supermercado les pagaba de todos sus productos, o sea, una especie de consignación, les pagaba después de 3 meses, ¿no? Por lo tanto,
Por lo tanto, si es una rotación de dinero después de 3 meses, entonces se tendrá que pensar, pues también, ¿no es cierto?, en limitar un poquito esta política de retribución. Porque la idea es que el dinero se vaya moviendo con los productos de la empresa, no con préstamos bancarios, ¿no es cierto? Sería fácil sacar préstamos bancarios o invertir, o que el dueño tenga mucha plata y pueda invertir, ¿no es cierto?, su capital de trabajo para que pueda solventar estos gastos por lo menos durante los primeros 6 meses. Esa puede ser una idea, pero lo ideal es que la empresa empiece a generar o a cubrir sus gastos con los ingresos que va a tener desde un principio, ¿no? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Por qué es importante quiénes son tus clientes? ¿Quiénes son? A ver, adelante, Bueno, por favor. para también poder ver ya garantizar el flujo de efectivo que puedas tener, ¿no? Y qué tipo de clientes tienes a futuro o ya de entrada. Perfecto, perfecto. Para medir la seriedad, ¿no?, que tengan en el mercado, si fueran ya conocidos, si fuera el tema de su experiencia, todo, ¿no? Excelente. ¿Por qué les pregunto esto? A ver, sucede que cuando uno está creando una empresa, va a ser muy difícil que se aventure a contratar mucho personal, o sea, va a ser difícil. Va a tratar de contratar el personal mínimo requerido. Durante el inicio de esta empresa, el personal que se va a contratar va a ser contratado con un sueldo básico, que va a ser pequeño en lo posible, o sea, ese es el pensamiento del dueño, y además que va a tener una gran cantidad de funciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se supone que está iniciando un negocio, no sabe si le va a ir bien. Y además, ¿qué tipo de contrato le va a hacer el dueño de la empresa? No le va a hacer un contrato a plazo fijo, le va a hacer un contrato a plazo indefinido, ¿sí? Si es una actividad propia y permanente de la empresa, pues le va a hacer un contrato a plazo indefinido, ¿sí? No puede aventurarse a decir, te voy a contratar por 1 mes, 2 meses, veré cómo me va. Muchas empresas, les estoy hablando del año 2007, hacían eso. A mí me contrataron, me acuerdo, me contrataron por 3 meses y como consultor, imagínense, y era un trabajo propio y permanente de la empresa. Como yo no sabía, yo acepté, 3 meses estuve, me pagaban como consultor, o sea, no me aseguraron a ningún seguro de salud, no tenía FPs, nada, y después de los 3 meses recién me aseguraron, ¿no? O sea que en teoría he perdido 3 meses de antigüedad, y eso ha pasado no solo en una empresa, ha pasado como en 2 o 3 empresas, ¿no? Y no podemos aventurarnos como empresarios, o sea, hacer eso, ¿no? Si queremos cumplir la norma desde un principio es contrato a plazo indefinido, ¿sí? Y el contrato a plazo indefinido te da el beneficio de que tú puedas tener 3 meses a prueba, ¿no es cierto? O sea, 90 días, ¿sí? En esos 90 días tú puedes despedir al trabajador o el trabajador igual se puede ir de forma voluntaria, aunque ahora las leyes, ¿ya? Antes si el trabajador se iba, renunciaba, ¿no es cierto? Tenía que permanecer en la empresa mínimo 1 mes. Si no permanecía ese mes, ¿qué pasaba? Se iba. ¿Sabes qué? Ya no quiero trabajar, aquí está mi carta de renuncia, me voy hoy día. Pero tienes que permanecer 1 mes para dejar, tu documentación al día, ¿verdad? Pero el trabajador se iba y se le descontaba 1 mes. Ahora les comento que el trabajador puede hacer eso y no se le descuenta nada. Porque hay una normativa que ha salido, ¿no? Que el trabajador, en caso de que encuentre otra fuente laboral, que le mejore su calidad de vida, entonces la empresa tiene la obligación de no descontarle nada. ¿Sí? ¿Les ha pasado eso? Nadie me comenta nada, che. Winston. No, más que todo, como una curiosidad que pasa, a mí que estaba también en las empresas, bueno, no, obviamente no decimos los nombres, de comida rápida, pero veo que tienen con la política de que estén 89 días y ya no les contratan, y hacen eso en todo, ¿no? No sé si están vulnerando la norma o está permitido que hagan eso. No, son 90 días, Winston, no son 89, pero bueno, las empresas por miedos manejan, ¿no?, los 89 días. En realidad, la ley dice 90, o sea, dice 3 meses, y los meses comerciales tienen 30 días. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen muchas empresas? A ver, los contratan y el último día, el día 90, los despiden, o el trabajador se va, ¿no es cierto? Y los dejan colgados. Lógicamente que si se van antes de los 90 días, o el día 90, los trabajadores no van a percibir sus beneficios sociales, ¿no ven? O sea, la empresa
no le va a pagar su finiquito. ¿Sí? Si yo estoy trabajando, digamos, he trabajado 90 días, señor empresario, págame mi finiquito. No, no te voy a pagar porque la norma establece que tienes que haber trabajado más de 90 días. Si yo me he ido el día 91, lógicamente me van a pagar mis beneficios sociales por duodécimas, ¿no ven? Eso establece la ley. Entonces, sí, mucha gente les contratan, a veces están 89 días porque manejan 89 días y se van, ¿no? Y lo mismo, o sea, eso le conviene a la empresa y a los trabajadores. De hecho, conozco muchas empresas que sacan avisos en el periódico y hacen lo mismo. Les hacen trabajar 89 días, los despiden. Pero, a ver, ¿eso es bueno o es malo? ¿Quién me puede responder? ¿Y por qué? ¿En qué perjudica o beneficia a la empresa que haga eso? ¿Es más perjudicial o beneficioso para la empresa? Jacqueline. Bueno, es más perjudicial porque se supone que un nuevo personal se está adentrando en lo que es las funciones y labores que le encargan en el puesto, y al despedirlo ingresa otro y tiene que volver a encaminarse, o sea que se pierde el círculo de la continuidad de una función a desarrollarse. Ya, excelente, Jacqueline. Pero muchos empresarios no ven eso, ¿no? Si ustedes compran periódico Los Tiempos, ¿quién ha levantado la mano? Tal vez Sí. por el tema de costos puede ser que con la visión de empresario te convenga, ¿no? Pero en realidad, ahora, por ejemplo, por decir algo, si le preguntan a mi sobrina o a mi hija de esas empresas X, no quieren ni saber y han hablado a medio mundo que son unas empresas que, bueno, no tienen RSE en realidad, ¿no? Podría ser un concepto, si vale el término básico, o se han quedado ellas con ese pensamiento de esas empresas. Gracias. Ya, excelente. Sí, si ustedes compran el periódico, hay una empresa de plásticos que es increíble. No me acuerdo el nombre de esta empresa, pero yo veía cada 3 semanas publicaba el requerimiento del mismo personal. Gerente administrativo, eran 3 cargos, todo el tiempo. Lógicamente que con seguridad aplicaba esta política, ¿no? Les contrato, van a estar menos de 90 días y los despido. ¿Para qué? Para no pagarles beneficios sociales. Y entre comillas voy ahorrando, ¿no ve? Pero no se dan cuenta que, como decía Jacqueline, se pierde, digamos, el círculo de la continuidad, ¿no? Porque no se olviden que una persona que esté iniciando en un trabajo, repito, no va a ser 100% eficiente. Para alcanzar la eficiencia seguramente va a tener que estar en el trabajo, dependiendo del tamaño de la empresa, puede estar 1 mes, 2, 3 meses, hasta que alcance lógicamente todo el conocimiento necesario y recién ahí va a empezar a ser productivo, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son tus proveedores, no? ¿Por qué quiénes son tus proveedores? Porque también ahí vas a definir si vas a contratar personal que pueda hacerse cargo, ¿no es cierto? En este caso de las diferentes adquisiciones. Hay empresas que importan productos, pueden importar productos de Argentina, de Brasil. En mi caso yo trabajaba en una empresa que importaba carne mecánicamente procesada de Brasil, importaba productos Ancor de Argentina. Entonces tenían que contratar a una persona responsable de importaciones, ¿no? Y esta persona tenía que estar en contacto con las agencias despachantes de aduanas. Por lo tanto, en función de lo que tú vas a ir preguntando y de cómo es el movimiento de la empresa, vas a definir la cantidad de personal que se requiere, ¿no? Para desempeñar eficientemente el trabajo. O sea, no estamos pensando en contratar por contratar personas, de ninguna manera. Estamos pensando en que las personas que vamos a contratar, de alguna u otra forma, tienen que estar ocupadas durante por lo menos 8 horas de trabajo en el día. ¿Sí? Mínimamente 8 horas para los varones y para las mujeres mínimamente 7 horas. ¿No es cierto? Como establece la ley. Pero con seguridad muchas empresas no cumplen eso, ¿no? O sea, que las mujeres trabajen 7 horas. Yo por lo menos no he visto, o sea, no hay distinción, ¿no? De sexo en ese aspecto, pero sí la ley establece, ¿no? Los hombres pueden trabajar a la semana 48 horas y las mujeres deben trabajar 40 horas, ¿verdad? La descripción de cargos, lo principal será definir la cantidad de trabajadores que requiere la empresa para cumplir con sus objetivos, o sea, lo que les decía. Y vamos a refrescarnos un poquito, pese a que ya hemos hecho mención de la descripción de cargos, y era lo que les comentaba, ¿no? Nombre del puesto, objetivos, funciones, dependientes, experiencia, personalidad, y el presupuesto, ¿no? El presupuesto para el sueldo básico, sin un rango
un rango de presupuesto. ¿Por qué vamos a definir un rango? Porque ese rango nos va a ayudar a poder flexibilizar ya el techo presupuestal. No se olviden que todos, absolutamente todos, entramos a trabajar en una empresa con proyección. No entramos a trabajar en una empresa para ocupar un cargo durante toda nuestra vida, ¿verdad? Siempre queremos crecer. Y responsabilidad del jefe de recursos humanos es establecer un plan de carreras para todos los trabajadores, ¿no? Y parte del plan de carreras es, pues, y muy importante, es la capacitación personal que va a tener el trabajador, la responsabilidad que va a demostrar en su trabajo, la lealtad que va a demostrar en su trabajo, ¿no? Y otros aspectos más que van a ser tomados en cuenta para que este trabajador pueda crecer, pues, ¿no? Dentro de la empresa y subir como la escalerita, ¿no? De forma más rápida. Sexo y competencias, ¿no? Y el horario de trabajo también, lo que les comentaba. ¿Hasta aquí alguna duda? Voy a ampliar. Quiero saber si se ve este organigrama. Amplíe, por favor, licenciado. Ya. ¿Ahí se ve? Sí, está bien, gracias. Ya, perfecto. A ver, yo siempre parto y lo hago adrede, ¿no? O sea, me he equivocado, pero lo he hecho con la intención de equivocarme para que ustedes puedan identificar el error. ¿Qué ven de este organigrama? Habíamos dicho que es fundamental para poder tomar la decisión, ¿no es cierto?, en este caso, de valorar un cargo, porque estamos valorando cargos, poder definir en qué nivel de la estructura orgánica se van a encontrar, ya sea en un nivel directivo, en un nivel ejecutivo o en un nivel operativo. Quiero que me digan si está bien o está mal este organigrama y por qué. Ya. Yo pienso que está mal. Ya, a ver. Yo pienso adelante. que está mal porque el conserje, bueno, recepcionista, mensajero, incluso el asistente de presidencia están como ejecutivos, ¿no? No deberían estar en ese nivel. Ya. Este organigrama lo he sacado de una empresa ecuatoriana, ¿sí? Pero sí he podido identificar lo que dicen. Adelante, a ver. Dice, Jocelyn. yo encuentro que existe no está parejo el hecho de entender que el gerente, el jefe y la vicepresidencia tengan la misma línea o el mismo nivel, se podría entender. Siento que, y de paso, el gerente comercial está mucho más abajo al nivel de los analistas de las áreas financieras, inclusive. Y hace falta una reorganización para entender que están por niveles, ¿no? Porque es lo que da a entender su organigrama en forma de vertical y todo. No habría coordinación en o por lo menos coordinación en cuanto a los niveles. Excelente, muy bien. Gracias. Lo primero que hay que hacer entonces es poder definir un buen organigrama, tiene que estar correctamente elaborado. De hecho, el asistente de presidencia podría estar en ese nivel, pero como asesor, ¿no es cierto? O sea, con puntos suspensivos, podría estar inclusive con una línea fija, no hay ningún inconveniente. Y no así el conserje, recepcionista y mensajero. Ellos podrían depender del jefe administrativo financiero, ¿sí? El vicepresidente no debería formar parte del organigrama, ¿sí? O si podría formar parte del organigrama, tendría que tener dependencia directa del presidente ejecutivo y no estar en el nivel del jefe administrativo. O sea, el vicepresidente tendría que depender del presidente ejecutivo y el jefe administrativo y el gerente podrían depender del vicepresidente, ¿sí? Para que no estén en el mismo nivel. Una vez que obviamente se han identificado los errores, porque hay casos en que las empresas nos pueden pasar un organigrama como el que están viendo, pero nuestra responsabilidad es el de poder definir correctamente, ¿no es cierto?, la ubicación de cada puesto de trabajo. Una vez que hayamos definido correctamente,
pues vamos a definir en este caso el nivel al cual pertenecen. O sea, a ver, ¿cuál es el nivel directivo ahorita? El del presidente ejecutivo, ¿sí? Y el del vicepresidente más, debería ser ambos nivel directivo. Nivel ejecutivo debería ser el del jefe administrativo, gerente regional, y el gerente comercial debería estar al nivel del gerente regional de consultoría. O sea, podemos mejorar nuestro organigrama, ¿sí? Una vez que hemos mejorado este organigrama, por eso les digo, esto es sacado de una empresa ecuatoriana, lo que hacemos es definir, ¿sí?, la cantidad de trabajadores. Ahora, otro error, y que quiero pensar, dice gerente comercial. ¿Se fijan aquí? ¿Cuántos dice? 2. ¿Sí? O sea, quiero pensar que el gerente comercial podría ser un gerente comercial para un departamento, digamos para Santa Cruz, regional Santa Cruz, y otro gerente comercial regional Cochabamba. O sea, quiero pensar eso, ¿sí? Porque en el organigrama no me muestra, solamente me muestra un gerente comercial. Si no, pues se rompería la unidad de mando, ¿verdad? No podemos tener 2 gerentes comerciales. O sea, no pueden existir 2 jefes para una persona. La unidad de mando que dice que solamente puedes tener un jefe, ¿verdad? Más allá de los errores que se hayan identificado, ya, una vez que se han corregido, tenemos total 33 trabajadores, ¿sí? Lo que vamos a hacer posteriormente es separar a los cargos por área: operaciones, finanzas, sistemas, ejecutivo, administrativo, comercial. Eso es lo que vamos a hacer, definir por área. ¿Por qué razón lo estamos definiendo por área? Porque cada área va a tener un rango de valor, ¿sí? El ejecutivo no va a tener el mismo valor que el administrativo, o sea, imposible, ¿sí? Vamos a manejar rangos de dinero. ¿Y en función de qué vamos a definir los rangos de dinero? Les había dicho, en función de toda la operatividad que va a tener la empresa en cuanto a sus ingresos. Lo que estamos haciendo ahorita es solamente valorar el cargo. ¿Cuál es el cargo más alto para ustedes? Vayamos pintando. El primero. Ayúdenme, por favor. El gerente regional. No. Vayamos a ver por área. Presidente ejecutivo. Ya, ejecutivo. Ya, va a ser el primero. Ok. El segundo. Vicepresidente. No. Por área. Hemos dicho el ejecutivo ahorita. Otra área. Administrativo. Administrativo. ¿Seguro? Perdón, gerente comercial. Operaciones. Comercial. ¿Operaciones? Ya, a ver, vayamos a esa discusión, o sea, me gusta. ¿Operaciones o comercial? Vayamos a operaciones, ¿ok? ¿Qué más tengo que saber de esta empresa? A ver, ¿a qué creen que se dedica esta empresa? A ver, no me han dicho a qué se dedica esta empresa. ¿A qué creen que se dedica esta empresa? Viendo solamente los cargos. Bueno, esta es una empresa que se dedica al reclutamiento y selección de personal, ¿sí? Por lo tanto, está bien, operaciones, porque está, ¿no? Gerente regional, coordinador de selección, consultor senior, senior junior, train, selección, ¿no? Después sería, ¿cuál? ¿El comercial o el administrativo? El tercero. ¿O el de finanzas? Administrativo. Finanzas. Exacto, el de finanzas tiene más trabajadores, ¿no es cierto? O sea, además tiene un gerente también, igual que el administrativo y el comercial. ¿Después cuál? La contabilidad es importante. Ya. Eso sería el tercero. ¿El cuarto cuál sería? Pues estamos diciendo que el ejecutivo, ¿ya? El ejecutivo vale más que el de operaciones, que el de finanzas. El de finanzas vale más que cuál, o qué cargos, o qué área. Comercial. Comercial o administrativo. Comercial, ¿no? Comercial.
Perfecto. ¿Y el comercial vale más que? Sistemas. Ya. Es discutible, ¿no es cierto? Y el de sistemas vale más que el administrativo. Ya. Comentarles, ahorita les cedo la palabra a Marcos, comentarles que esta decisión, si se dan cuenta, llega a ser un poquito subjetiva. ¿Sí? ¿Por qué subjetiva? Porque es una decisión ahorita como que personal, no han participado todos. Para tomar esta decisión no es que se va a hacer viendo lo que les estoy mostrando solamente. Se va a hacer un análisis de los cargos, de las responsabilidades, y no lo va a hacer una sola persona. Se va a crear un comité, y este comité va a hacer toda esa evaluación, ¿sí? Para que pueda tener obviamente pertinencia. Y seguramente parte de ese comité van a estar especialistas del área de reclutamiento y selección. A ver, adelante. Ahora sí. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, se adelantó un poquito, quizás justamente iba a decir que esa decisión tendría que ser de manera objetiva y con un análisis previo, no así tanto subjetivo, porque en los mismos cargos, por ejemplo, el área de finanzas, sistemas, comercial, pueden ir a un nivel y el tema administrativo podría ir a otro nivel, que podrían ser inferiores o superiores. Y de la misma manera podemos trabajar que no es lo mismo un gerente de finanzas que un jefe de finanzas, ¿no? O un gerente comercial que un jefe comercial. Así que esos cargos deberían ser tratados, o bueno, se deberían tratar objetivamente, siempre y cuando tomando en cuenta cómo es la empresa, porque entre empresa y empresa puede variar totalmente el cargo. Gracias. Correcto, Marcos. Gracias. ¿No? Entonces, muy correcto lo que dijo su compañero. Generalmente se crea un comité especializado en todo esto, que hace todo ese proceso de análisis, descripción de cada cargo, ¿no? Y bueno, pues se hace una valoración, puede ser una valoración por puntos o directamente por grado, es decir, las de primer grado van a ser el ejecutivo, segundo grado operaciones, tercero, qué sé yo, puede ser finanzas, ¿no? Y obviamente vamos a tener un rango de dinero que se puede pagar para cada nivel o grado, ¿no? Que se va a tener. ¿Sí? Política de retribución. Es importante definir para cada cargo, o sea, cada cargo es distinto, cada cargo va a valer, digamos, ¿no? O sea, llamémoslo así, va a tener un valor distinto a otro. Sí, vamos a definir un sueldo básico, no se confundan con que, bueno, y en la cabeza de muchas personas está que el sueldo básico es igual al sueldo mínimo nacional, generalmente manejan así, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar? El sueldo básico. Alguna vez a mí me dijeron así, ¿no? Cuando estuve ingresando a una empresa, hablo con el vicepresidente, hablé, y le digo, ¿cuánto va a ser mi sueldo? Y me dice, el básico. ¿Y cuánto es el básico? Te voy a confirmar de que una semana. Pasa un mes, nunca me dijeron cuánto me iban a pagar, y me pagan ese sueldo mínimo nacional. Entonces voy a reclamar y le digo, ¿por qué me están pagando? No, es que yo te dije que era el sueldo básico, se confundieron, ¿no es cierto? El básico puede ser 5,000, 10,000, 15,000, ¿no? Y el mínimo nacional es 2,250. Entonces se va a definir el sueldo básico para cada cargo, ¿sí? Se está definiendo para cada cargo, ojo, no se está definiendo para las personas. El sueldo se define para el cargo, no para la persona. ¿Por qué razón? Porque puede ser que tenga una secretaria, y me ha pasado muchas veces, una persona que haya estudiado secretariado, que está ocupando el cargo de secretaria, pero también que está terminando administración de empresas. Y es más, está terminando administración de empresas y está haciendo una maestría, porque para hacer la maestría le han dado un tiempo de 6 a 8 meses para que pueda presentar su título en provisión, ¿no? Y sucede que muchas personas están terminando una carrera, defienden al mes de lo que han presentado sus documentos, y hasta tramitar su título tarda 2 meses, o sea que cumplen, ¿no es cierto? Y a veces la secretaria quiere tomarse, digamos, el derecho de que puedan pagarle más, porque tiene obviamente, aparte de secretariado, otra formación, ¿no? Y no es así. Se define por eso para el cargo. Definimos bonos. Es importante definir esto porque les decía que los bonos no pueden ser
los mismos durante cada mes, no pueden ser fijos, tienen que ser variables. Definimos incentivos, una política de incentivos para cada cargo. Especies, en este caso, si se va a realizar el pago con especies. Antes se utilizaban, ¿no es cierto?, a nuestros papás y era muy común las pulperías. Muchos de ustedes han debido tener papás que trabajaban en empresas, especialmente en las empresas mineras en Yayagua, se utilizaba las pulperías, ¿no? O sea, tenían los trabajadores pulpería dependiendo al cargo, ¿no? Mi mamá me cuenta, por ejemplo, que mi abuelo tenía derecho a, si no me equivoco, a la semana a 5 kilos de carne, creo, en la pulpería, ¿no? Él era tornero. Y los gerentes tenían derecho, creo que a 15 kilos de carne, o sea, tenían 3 veces más de lo que tenía el trabajador. Y era carne que llegaba de Argentina. Entonces, por eso les decía que las especies se tienen que definir, ¿no? Lo ideal es definir por igual para todos, pero eso ya la decisión lo toma el dueño de la empresa, ¿no? Las comisiones, en este caso, si va a ser un trabajo por comisiones, sueldo básico y comisiones, cuánto de comisiones se va a dar, en base a qué parámetros, si va a haber un bono de transporte, que la mayoría de las empresas sí tiene su transporte, ¿no es cierto? O en todo caso les dan un bono. Comedor, no te obligan, o sea, la ley no te obliga a que tú le tengas que dar alimentación a tu trabajador al 100%, ¿no es cierto? Sí, la ley te obliga a que si eres una empresa que está operando todo el día, o no, y que el trabajador no regresa a su casa, trabaja en un horario continuo, sí te obliga a que tienes que tener un comedor, pero que ese comedor, o sea, no te obliga a que tú tengas que pagar el 100% del comedor, ¿no? En algunas empresas sí te dan el 100% y en otras te dan solamente el 50%, y otro 50% te descuentan en planilla. Guardería, no sé si hay empresas que tienen guardería, pero antes era muy común que las empresas pongan guardería para sus trabajadores. Y son diferentes beneficios que hay que tomar en cuenta al momento de definir la política de retribución, porque no nos olvidemos que cuando estamos haciendo un presupuesto, tiene que ingresar todo. Todo lo que nosotros vamos a erogar durante un determinado tiempo, ¿sí? Si no anotamos nosotros esos gastos presupuestados, pues complicadísimo, ¿no? Complicadísimo porque si yo estoy proyectando algo y eso ha sido aprobado en consenso y después existe la necesidad de pago adicional, no va a haber de dónde pagar, ¿no? El valor de cada cargo es distinto, lo que les decía, y se mide de acuerdo al nivel de aporte que brinda a la empresa. ¿Sí? Cada cargo va a tener un nivel de aporte distinto. Obviamente todos son importantes, todos somos como el engranaje, ¿no es cierto? Y eso muchas veces han de escuchar, como los engranajes de los relojes, ¿sí? Por eso es que estamos trabajando en la empresa y por algo estamos, digamos, formamos parte del equipo de trabajo, ganando quizá muchos menos, muchos más que otros, pero que al final existe la idea de que siempre tengamos posibilidad de crecer dentro de la organización, ¿no? Por eso es importante definir una política de retribución que sea equitativa y que beneficie lógicamente a todos los trabajadores. O sea, no puedo tener un trabajador, y esos casos los he visto comúnmente, un trabajador que trabaja en una tienda que le están pagando 3,000 bolivianos, ¿no? Trabaja más de 8 horas y el gerente de esa tienda que tiene 8 trabajadores, todos ganan 3,000 y el gerente que esté ganando 25,000. O sea, hay una diferencia abismal. Y el gerente no es el dueño de la empresa, porque si fuera dueño de la empresa puede pagarse hasta 40,000, 50,000, cuanto él quiera, ¿no es cierto? Pero para cotizar no pueden exceder 60 sueldos mínimos nacionales, ¿no? Para que pueda cotizar, en este caso, ya no son las FPs, ¿no? A la gestora. Entonces, si existe la contratación de un tercero que va a ser gerente, que no era nada de la empresa y que gana 25,000 y tú ganas 3,000 y tienes el mismo título y experiencia que otra persona, o sea, te desmotivas, no existe una política de retribución equitativa y por ende tomas la decisión de desvincularte de la empresa. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Quieren compartir algo? Nos damos unos minutitos. Sí, buenas noches. Disculpe, ¿puede repetir lo que dijo ahorita sobre el tema de la medición de saldos, de sueldos? Del ejemplo que daba, ¿no? Lo de el gerente que gana, por ejemplo, 15,000 y el operativo gana solamente 3,000. Ya, claro, lo que pasa es que tiene que haber equidad.
en una política de retribución. ¿Por qué razón? Yo por lo menos he aprendido a valorar el trabajo de las personas. Sí, he trabajado toda mi vida en este caso como jefe de personal. Inclusive he aprendido de psicología, sí, he aprendido de derecho, porque me apasiona el área de recursos humanos, y he visto que en muchas empresas existe mucha diferencia. Te comento, yo cuando estuve en Dillman, yo estudié administración de empresas e ingeniería industrial, ¿no? Tengo mi maestría, tengo mis diplomados, y cuando ingresé a Dillman, me pagaban el sueldo básico, ¿no? ¿Cuánto era el sueldo básico esa vez? No, no era el sueldo básico, sí, era un sueldo básico, no era el sueldo mínimo. Me pagaban 2.500 bolivianos. Ingresé con ese sueldo. ¿Cuánto ganaba el gerente de producción? El gerente de producción ganaba 20.000 bolivianos. Entonces yo le pregunto al vicepresidente, ¿no? Y fui tanteando el sueldo de mis compañeros. Y le digo, ¿por qué el gerente de producción gana mucho más que yo? Obviamente es porque yo estoy ocupando un cargo inferior, es lógico, ¿no es cierto? Esa iba a ser una respuesta del vicepresidente. Pero no era la respuesta que yo esperaba. Me dijo que él se había formado en Bélgica, que él había hecho su maestría en Bélgica. Por esa razón, él ganaba mucho más que los otros gerentes, ¿no? Entonces no había, pienso yo, una política de retribución equitativa porque valoraba más a un trabajador que al resto de sus trabajadores, ¿no? Entraba un trabajador y ¿con cuánto? En mi caso yo la peleé, de 2.500 me subieron a 3.000 porque yo ya estaba desmotivadísimo, no quería trabajar, y me dan el cargo de jefe de seguridad y salud ocupacional. Como jefe de seguridad y salud ocupacional yo pensé ganar mucho más, pero me aumentaron esos 500 bolivianos. Entonces no había una política de retribución, pienso, acorde obviamente a las responsabilidades. Eso puede pasar en muchas empresas, ¿no? Quizá muchos de ustedes compartan esto o no, pero es una opinión muy personal. No sé si tienen algo que decir. Ya, gracias. Entonces nos daremos unos minutitos, ¿les parece? Ahorita es 20:38. Nos daremos unos 7 minutitos, prepárense un cafecito y continuamos con la parte práctica, ¿les parece? Excelente, gracias. Perfecto, la asistencia está tomando, en este caso la señorita Karen, ¿no? Que es parte de la organización. Entonces de eso no se preocupen, ¿ok? De todas formas, en este break yo también voy a revisar, ¿sí? ¿Podemos salir del enlace y volver a entrar? Sí, si les permite el enlace, perfecto, ¿no? Yo les sugiero quedarse en el enlace, pero si no, no hay ningún inconveniente. 5 a 7 minutos, ¿ok? Ya, gracias.